Hoy tuvimos un día de restauración, desde las 9 de la mañana hay varios, estamos acá, ya estamos medio en la última ahí de la energía. La barrita de energía ya está en rojo, está como el celular. A ver cuántos de los que estamos acá pudieron asistir hoy al retiro. Bien alto, a ver, bien alto. Ah, bien, se quedaron bastantes, Yo pensé que se habían... Se quedaron bastantes, quédate tranquilo. Bueno, una horita más en total para terminar este día adorando al Señor. Voy a tratar de ser breve, ¿sí? Y así lo hacemos más liviano. Pero bueno, sobre todo espero que Dios nos hable. Y yo no pude hacer lo que hace Andrés, que es hacer un buen diseño. Yo soy diseñador, pero no pude hacer lo que hace él, hacer un buen diseño, proyectarlo, ahí PowerPoint, con un control. Pero no pude. Todavía no te puedo alcanzar ahí. Me costó porque estuve buscando. Yo sabía hace rato que hoy me tocaba compartir algún mensaje, alguna palabra de Dios. Pero me costó, yo tenía palabra para compartir, pero en el proceso como que la palabra se va, viene, vuelve, viene otra, entonces vos te quedás ahí medio... Bienvenido a mi mundo. Bienvenido a mi mundo, dice Andrés. Yo pensé que porque tenías experiencia ya más o menos... No, dice... Y hoy quiero hablar acerca de un tema, en este mes estamos aprendiendo sobre hacer discípulos, ¿sí? Que es parte de la visión. Bueno, acá tengo un desafío, yo no me animo a hacer la coreografía que hace Andrés de la visión, no, pero ¿cómo sería? A ver, díganlo ustedes. Amar a Dios, amar al prójimo, hacer discípulos, edificar el templo, ¿no? Muy bien. ¿Lo viste? Están bien entrenados. Estaba mirando los que no lo hicieron. Bien, y este mes empezamos hablando, creo que el mes pasado, si no me equivoco, sobre amar a Dios, ¿sí? Este mes estamos hablando sobre lo que es hacer discípulos, o nuestra tarea de hacer discípulos. Yo quiero compartir una palabra que el Señor me habló hace tiempo atrás y de alguna manera usó esta historia, que no es muy de hacer discípulos, pero la usó para que podamos nosotros entender lo que es hacer discípulos. Y yo le puse como nombre a esta historia, un encuentro con Jesús. Y voy a hacer una pregunta tipo rompehielo, ¿no? Pero si miren todos para ese portón que está ahí atrás y quédense mirando para esa arcada que está ahí. Si entrara Jesús, ¿no? Su presencia por ahí, queda caminando, es muy loco, ¿no? Y se pone acá y los mira a todos, ¿no? Los mira a todos. ¿Qué harían? O sea, su presencia como en aquel tiempo, ¿no? Su presencia está acá, lo sabemos porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, Él está. Pero ¿qué pasa si su presencia es real como en aquel tiempo, ¿no? En cuerpo, entrar a este lugar sería tremendo. Creo que... Nos quedaríamos paralizados. Sí. ¿Qué más? A ver, ¿quién se anima a tener una idea? Yo lloraría. A ver. Yo también, yo creo que lloraría o... Yo lo que haría personalmente es me tiro ahí en los pies, ¿no? de Jesús y digo, Señor, quiero escucharte todo el día, todo el tiempo que quieras hablar, yo quiero estar acá. No, a mí no me mueve nadie. Eso es lo que creo que yo haría, ¿no? Pero bueno, podemos hacer un montón de cosas. Y como les dije recién, el título que yo le puse es un encuentro con Jesús. Sí, perdón, me estaban ofreciendo agua y tengo la boca. No tiene dónde ponerte. ¿Viste? ¿Está el banquito? Sí, ¿dónde está el banquito? Perdón, perdón tanta maniobra. Después, Gaby, le inventamos un sistema acá para apoyar un vasito.
un encuentro con Jesús, ¿no? Recién yo le hice esa pregunta, ¿qué pasaría si de repente Jesús entra y se encontraran con él así cara a cara? Ya muchos quedaron volados, ¿no? Porque puede decir, wow, ¿qué puede llegar a pasar? Entonces ya un encuentro con Jesús muy potente, ¿no? Puede llegar a resultar muy fuerte, muy impactante. Y algo seguro tiene que hacer en la vida de uno cuando uno se encuentra con este Jesús en persona, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos estaban en el aposento alto, ¿no? ¿Qué estaban esperando en el aposento alto cuando Jesús asciende a los cielos? El Espíritu Santo, ¿no? ¿Cuántas personas habían ahí esperando al Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? Está buenísimo saber esto. A mí me resultó muy interesante. Porque yo durante mucho tiempo pensé que solamente estaban ahí los 12 discípulos, ¿no? En ese momento ya habían 12 discípulos otra vez porque ya Judas había sido reemplazado, ¿sí? Cuando estaban en el aposento. Entonces, yo pensaba que siempre habían 12 y que el Espíritu descendió sobre esos 12, ¿no? Pero la Biblia, un poquito antes de que cuente la historia de que el Espíritu desciende, dice que había en ese lugar reunidos aproximadamente, no dice un número preciso. ¿Cuántos? 700. Epa. 120. 120, me acuerdo que era un saldoncito más o menos así. Un templo de 143 en aquella época, de barro, bueno. Claro, estaba en un piso arriba, ¿no? Por eso es aposento alto. Y entonces ahí cuando decimos 120 personas recibiendo el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo y salen como lenguas de fuego, ¿no? Que se posan sobre cada uno de ellos, como alto lío, ¿no? Se armó ahí en ese lugar, que se armó tanto ruido, digamos, o tanto movimiento ahí, que todos los que estaban en Jerusalén en ese momento empezaron a dirigirse hacia ese aposento o hacia ese lugar para ver qué estaba pasando, ¿no? Porque nadie entendía nada. O sea, imagínense la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era algo tranquilo, pasivo, un vientito, ¿no? Sí, era un griterío. Hablaban en lenguas, en otras lenguas, dice que hablaban. Eso es un punto, ¿no? Y ahora, ¿alguna vez se preguntaron, aparte de los 12 discípulos, ¿no? ¿Quién más estaba ahí? ¿Se preguntaron eso alguna vez? ¿Quién más pudo haber llegado a estar en esos aproximadamente 120? Es muy loco, ¿no? Porque nosotros conocemos que estaban los 12 sí o sí. Y los otros, que también estaban ahí esperando la promesa, ¿sí? ¿Qué se imaginan que estaba ahí? Las familias, sí, porque dice igual, en Hechos dice que estaban las familias. Estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena. Pero ahí ponele como máximo, vamos a tener 30 personas. Quieren un número máximo más 50, ponele que ya sepamos quiénes están. Y los demás, ¿no? Es muy loco porque estos eran seguidores de verdad. O sea, estos eran otros discípulos también de verdad, que seguían a Jesús y estaban también convencidos de que Él iba a enviar el Espíritu Santo y que lo iban a recibir y eso iba a cambiar las cosas. Y yo una vuelta me puse a pensar en esto y me puse a recordar o a hacer un repaso mental de todas las personas con las que Jesús tuvo un encuentro, ¿no? Así cara a cara. O sea, Él estuvo con las multitudes y con mucha gente, pero hay personas en la Biblia, ¿no?, con las que Él tuvo un encuentro personal. O sea, Él se puso a hablar cara a cara con esta persona. Y a ver, ¿quién recuerdan con quién se encontró Jesús hablando así cara a cara, con una conversación? Nicodemo. ¿Quién dijo? ¿Vos? ¿Quién dijo? Nicodemo, Saqueo, ¿qué más? ¿Qué ciego? Hay varios ciegos, ¿eh? Bartimeo. Esa
historia que me gusta Clara. Y se pusieron a pensar, esto es algo que yo genero solamente para tener una percepción de lo que era seguir a Jesús, ¿no? Se pusieron a pensar quizás si en ese lugar hubiera estado Lázaro, ¿no? La mujer que fue sanada del flujo de sangre, bueno, Zaqueo, Nicodemo, Simón el leproso, Bartimeo, ¿no? Sería muy, muy loco. Para mí me resultó muy, muy cercano a ver a una persona que antes no seguía a Jesús y que de repente lo sigue, ¿no? Salud. Y estas personas eran consideradas discípulos. El domingo pasado estuvimos aprendiendo sobre que a los discípulos se los llamaban cristianos, ¿se acuerdan? ¿Por qué se los llamaban cristianos? Porque evidentemente tenían una forma de vida, ¿no? Que era igual o idéntica a Jesús, a Cristo, ¿no? Y evidentemente estas personas que estaban ahí esperando el Espíritu Santo eran discípulos porque realmente habían dejado toda una vida y habían ido en búsqueda sí o sí de eso que Jesús les había prometido, ¿no? Entonces estaban ahí esperando al Espíritu Santo. Y ahora sí, pasada esta pregunta, que es una pregunta, así como se las dije, es para generar un acercamiento más profundo a lo que es seguir a Jesús o ser un discípulo. Quiero leer una definición, ¿no? La definición de seguir. Una definición estándar, no significa que tiene que ser así, pero puede darnos una idea. Seguir, ¿no? Es ir después, ¿no? O sea, yo voy por acá y seguir es alguien que viene, ¿no? Después de mí. ¿Bien? Una definición es esa, y otra es ir en búsqueda o ir en busca de alguien, ¿no? Dirigirse o caminar hacia él, como siempre hay alguien adelante. ¿Vieron? En lo que es seguir. Por lo tanto, seguir, en primera instancia, seguir a alguien requiere movimiento, ¿no? Si vos querés seguir a alguien, requiere que vos te tenés que mover tras eso. También requiere acción, inversión, ya sea de tiempo, de fuerza, de dinero. Un cambio, porque vos estás constantemente en movimiento y nunca estás en un estado igual. Siempre estás caminando o moviéndote para seguir. En poquitas palabras, como dije, requiere muchísimo, ¿no? De nosotros seguir a alguien. Y una que no puede pasar desapercibido es que seguir a alguien inevitablemente requiere, ¿no? Que nosotros tengamos que salir sí o sí de nuestro espacio o de nuestro lugar o del lugar que nosotros conocemos. Seguir a alguien, ¿no? Requiere que sí o sí salgamos de ahí. Es decir, por ejemplo, yo estoy acá hablando y Andrés se levanta ahora y me dice: vení, Leo, seguime un cachito, ¿no? Entonces se va para allá y yo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me tengo que ir, entonces tengo que salir sí o sí de acá. Lo más probable es que por allá tengo que dejar el micrófono, porque no me va a servir para nada, ¿no? Se va a cortar todo. Entonces yo tengo que ir dejando mis cosas o las cosas que yo tengo por seguirlo a Andrés. Y una de las cosas más importantes de Jesús es lo que Él hace con las personas en la Biblia, ¿no? Él siempre las está llamando. Generalmente las está llamando a que lo sigan, ¿no? Y si volvemos a recordar lo que significaba seguir, significa que Jesús está como desafiando a las personas a que salgan del lugar donde están y que netamente cambien de vida, cambien de costumbres, cambien de formas, cambien de lugar, cambien un montón de cosas, ¿no? Y yo quiero leer, ahora sí, vamos a leer la Biblia. Quiero que todos los que tengan Biblia, que sí o sí la saquemos. Me gusta que podamos leer la Biblia que cada uno tiene, ya sea en el celular o impresa. Saquen ahí sus Biblias y vamos a leer una historia muy conocida que está en Marcos, capítulo 10.
Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. Yo lo voy a leer de acá, en la NBI, ¿sí? Y es una historia muy conocida, como dije recién, pero que tiene un montón de cosas, que ahora quiero que yo las extraigamos del texto, que son sumamente buenísimas para que nosotros las tomemos y podamos identificar si nosotros estamos siguiendo a Jesús, o si nosotros decimos que estamos siguiendo a Jesús, cuáles son las evidencias para que lo sigamos de verdad. Y lo voy a comenzar a leer. En el versículo 46 dice: después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, entre paréntesis, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llámenlo. Así que llamaron al ciego. Ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Él, arrojándole la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Recobró la vista y empezó ¿a qué? Empezó a seguir a Jesús por el camino, ¿no? Imagínense si este ciego lo siguió hasta ese día que estaban en el aposento. Zarpado, no, gloria a Dios, tremendo, una vida ahí cambiada a full. Acá ocurre, primero que nada, ocurre un milagro de sanidad impresionante, que por la fe de este hombre recibe a través de Jesús una sanidad extrema, que es recobrar la vista, ¿no? Pero hay cosas que están un poquito más ocultas, que me gustaría que las podamos extraer. Y voy a empezar de la siguiente manera. Dice que Jesús estaba en Jericó con los discípulos. Sí, él estaba con los discípulos. Pero cuando estaban saliendo, este es un detalle no menor, dice que estaban saliendo de la ciudad, es decir, que estaban ¿a dónde? Ya. En la parte de afuera, o sea, estaban saliendo de la ciudad, no estaban adentro, en el centro, en la zona más cool, ¿no? Digamos, de la ciudad. ¿Se acuerdan cuál era la ciudad de Jericó? Bastante famosa. Y dice que estaban saliendo de la ciudad acompañados de sus discípulos, o sea, iba Jesús con sus discípulos, pero también dice que iba acompañado de una gran multitud, extremo, ¿no? Yo he ido a recitales o a ver ciertos eventos y ahí yo me doy cuenta de lo que es una multitud. No sé cuántos fueron alguna vez a un evento multitudinario, como el de hoy, en el retiro, o decimos. ¿No? Y iba Jesús con una multitud. ¿Ustedes imagínense a Jesús caminando así, ¿no? Una multitud toda alrededor de él, y yo caminando, y no lo podían dejar en paz. Y dice que había un mendigo, primero, ¿no? Había un mendigo ciego, llamado, y esta es la tercera cosa, Bartimeo, el hijo de Timeo, que estaba sentado junto al camino. Primer punto, él era un mendigo, o sea, que era un mendigo significa que no tenía posesiones, ¿sí? Estaba pidiendo, seguramente estaba pidiendo para vivir, para alimentarse, para tomar algo, para tener... Era un mendigo, no tenía nada. Y como dije hoy, el detalle no menor es que él estaba fuera de la ciudad, o sea, estaba excluido, ¿sí? Estaba, digamos, despreciado, discriminado, aislado, lo habían, entre comillas, descartado, ¿no?
Como que él estaba ahí sin nada. Después dice que no solamente que era un mendigo que estaba ahí en ese lugar, sino que era ciego. O sea, las cosas van empeorando cada vez más. O sea, era ciego, ¿no? Distinto es un mendigo, ¿no?, que puede ver y sabe las cosas que está haciendo y que está pasando, o un mendigo que ya directamente no ve, no tiene idea de lo que sucede. Para colmo, ¿saben cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Bartimeo. ¿Qué significa Bartimeo? Mamá. Ahí entre paréntesis dice que significa el hijo de Timeo. Bartimeo, la palabra Bartimeo significa hijo del inmundo. O sea, él se llamaba hijo del inmundo, ¿no? O sea que si él era hijo del inmundo, ¿el padre quién era? O sea, claro, estaba condenado esta persona, ¿no? Realmente no tenía, pobre tipo, digo yo. Es muy heavy realmente, la situación de esta persona es extrema. Pero al oír que el que venía, ¿no?, era Jesús, se puso a gritar, ¿no? Y nosotros en Villa Elisa tenemos un grupo con Dani, que nos juntamos a leer la Biblia ahí con mi mamá y la mamá de Johnny. Y nosotros leemos la Biblia y hay cosas en la Biblia que una vuelta me hizo rescatar Lucas en una prédica. ¿Se acuerdan de la prédica de Marta? ¿Cómo olvidar esa prédica? Porque claro, hay cosas en la Biblia que nosotros las leemos, pero en realidad acá dice, por ejemplo, dice que él se puso a gritar, ¿no? Y nosotros leemos: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. No leemos nosotros. Pero acá dice que estaba gritando. Yo no lo voy a gritar ahora, lo voy a gritar Clara. No, mentira. A Clara le gusta ese grito. No, pero él estaba gritando, si estaba gritando porque estaba desesperado. O sea, algo quería de Jesús. Y aparte él es muy preciso. Él, por lo que leemos del texto, él estaba esperando a Jesús. Y él conocía quién sería este Jesús, o este Salvador, este Mesías. Entonces cuando se da cuenta que era él, en otro de los evangelios, no me acuerdo si es Mateo, dice que él le pregunta a la multitud: che, ¿qué está pasando? Bueno, no le dice che, ¿no? Pero le dice: ¿qué está pasando? ¿No? ¿Por qué es todo alboroto? Dice que la gente le dijo: es Jesús de Nazaret, le dice, ¿no? Y cuando le dicen eso, como dice acá, ahí sin dudar se pone a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión. Claro, pobre hombre, o sea, el único que podía llegar a tener compasión de este hombre era Jesús, ¿no? ¿A cuánto les habrá pedido compasión? Pero él seguía estando ahí despreciado. Y cuando él se pone a gritar esto, ¿no?, muchos que venían ahí en la multitud lo reprendían, o sea, para que se callara, ¿no? Y a veces yo personalmente me veo entre esa multitud, ¿no?, haciendo que se callen aquellos que pueden llegar a molestar a Jesús, ¿no? Y en realidad nadie molesta a Jesús, ¿no?, porque Él viene para todos. Y los de la multitud decían: shh, callate, ¿no? Reprendía, ¿no? Le dice reprendía. Algo estaban haciendo la multitud con este mendigo. ¿Alguna vez vieron un mendigo en la calle? ¿Tuvieron un contacto alguna vez así, cara a cara, mano con mano, ¿no?, con un mendigo? ¿Y qué sintieron? Aparte de olor, ¿no? Se sienten muchas cosas con un mendigo real, ¿no?, que está ahí en la calle sin nada, hambriento, solo, perdido, desesperanzado. Vos podés sentir muchas cosas. Entonces la gente lo empezó a reprender: callate, soy Jesús, callate, no me molestes, ¿no? De alguna manera fue así. Y dice que cuando pasó eso, yo imagino que se recalentó,
¿no? Porque dice que se puso a gritar más fuerte. O sea, si ya estaba gritando, yo no sé cómo será un grito más fuerte, ¿no? Tipo Nacho, en la relatera, o Fran. Estaba gritando con todo lo que tenía para que Jesús lo escuche. Hijo de David, ten compasión de mí, le voy a decir. Y ahí Jesús para, ¿no? Acuérdense que Jesús no está solo en la calle y puede ver así al toque al ciego, ¿no? Está rodeado de una multitud y él escucha ese grito. También entendemos que la multitud no iba en silencio. ¿Viste? Acompañando a Jesús. No, era un bullicio zarpado, ¿no? Tipo cancha. Y entonces Jesús, en el segundo grito, lo único que dice es: llámenlo. Y acá viene esta parte que yo también me identifico mucho, porque dice que cuando Jesús dijo eso, ¿no? Las personas van y llaman al ciego, y ¿saben lo que hacen? Primero decían: ¡cállate! Decían: ¿no es que está pasando a Jesús? Y después cuando Jesús dice: no, tráiganlo, o llámenlo, la gente va y le dice: oh, ánimo, ven, el Señor te llama, ¿no? No, es terrible. Yo sinceramente me pongo mucho de ese lado porque hacemos mucho eso. Somos como muy... no sé, como que somos, pero bueno, no importa, pónganle ustedes el adjetivo. Pero muy falsas estas personas, ¿no? Porque de repente cuando Jesús le llamó, cuando Jesús se interesó por él, vení, ¿viste? Ya fueron todos a ayudarlo y lo llevaron. Entonces ellos dicen: ánimo, le dijeron, levántate, te llama. Y él hace algo también, acá un detalle que vamos a extraer. Ustedes ven cómo estamos sacando cosas de esta historia, ¿no? Y él hace algo que es muy importante. Dice que él, arrojando la capa, ¿no? Dio un salto, como se hace. Nada que se tomó su tiempo, acomodó sus cositas ahí, limpió, barrió ahí su esquinita, ¿no? Sino que dio un salto, largó la capa, todo, y fue a Jesús. Y Jesús ahí lo encara, ¿no? Porque se ve que era una situación así muy corta la bocha, ¿no? Estaba el mendigo pidiéndole ahí misericordia, compasión, y Jesús dice: llámenlo. El ciego va así de frente y Jesús le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, le dice el ciego, ¿no? ¡Wow! ¡Qué respeto! ¡Qué respeto y qué reconocimiento de esta persona tan despreciada, tan humillada! No, le dice Rabí, le dice primero, lo destaca. Quiero ver, respondió el ciego. Y Jesús hace una oración de 3 horas ahí en posición de mano, todos los discípulos, ¿no? Jesús le dice: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. En otro de los evangelios, esta misma historia dice que él empezó a seguir a Jesús y la gente que estaba ahí empezó a alabar a Dios. Claro, había pasado algo inhóspito, una locura total. ¿Y qué hace él? ¿No? Empezó a seguir a Jesús por el camino. Y me quiero detener un poquito en el versículo 50, cuando Jesús lo llama. Él dice que arrojando la capa, no sé dónde la tenía, no importa, dice que dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Bien? Jesús le llamó, así como capaz que te está llamando a vos. Y este ciego no dudó, ¿sí? Sino que él soltó todo lo que le pertenecía. ¿Qué era lo que le pertenecía? ¿Ustedes vieron la historia de este ciego? De este mendigo. ¿Qué tenía? Una capa, pero en realidad él tenía mucho por dejar atrás. Y lo leímos anteriormente, ¿no? No solamente él tenía una capa, que seguramente era su capa de abrigo,
o su única vestimenta, o lo que él tenía para identificarse, no sé. Pero él dice que suelta eso y de un salto se levanta y sigue a Jesús. Pero él no solamente está renunciando a esa capa, ¿no? Sino que, como dije yo hoy al principio, él está renunciando a ser un mendigo. O sea, Jesús lo está sacando de su lugar, como dije hoy al principio, ¿no? Lo que es seguir a Jesús. Jesús lo está sacando de ese lugar. ¿No? Andá a saber cuántos mendigos habían ahí. Capaz que él estaba en un lugar privilegiado, ¿no? Los mendigos generalmente hacen eso, agarran un lugarcito que está piola porque el comerciante de acá le da esto, la vecina le da lo otro, ¿no? Y este mendigo no le importó, salió de ese lugar y fue a Jesús. Entonces él renunció a ese momento o a esa vida que él tenía y sale, pero no renuncia simplemente a su oficio, ¿no? Porque él estaba mangueando, entre comillas, ¿no? Estaba pidiendo dinero. No solamente renuncia a eso, sino que también renuncia a toda la humillación que había recibido. Fíjense cómo se llamaba, ¿no? Bartimeo, hijo del inmundo. O sea, si el padre era inmundo, él era el doble, ¿no? Él estaba renunciando a esa vida porque imagínense cuánto tiempo habrá estado ahí él mendigando. Y esa era su vida. Él renunció a tener una vida donde todo el tiempo lo estaban despreciando, a una vida donde él vivía aislado. Él renunció a eso, al seguir a Jesús. ¿Sí? Al responder al llamado de Jesús, él renunció a esa vida. Nosotros podemos decir que él no dejó nada, pero él en realidad dejó demasiadas cosas, ¿sí? Para seguir a Jesús. Y finalmente él recibe un milagro. Pero a mí me impacta, y quiero que nos quedemos con esto, yo voy a terminar, que lo tremendo de la historia no es que él recibió un milagro, ¿no? Lo tremendo de la historia es que él siguió a Jesús en el camino. Si no, la historia hubiera terminado ahí en que él recibió un milagro, ¿no? Pero él hizo algo más después de tener, como dije hoy al principio, un encuentro con Jesús, ¿no? Él, después de tener un encuentro con Jesús, tomó una decisión, ¿no? No solamente recibió un milagro, sino que él tomó una decisión y empezó a seguir a Jesús. O sea, yo calculo que él, habiendo recobrado la vista, pudo haber dicho, bueno, ahora me voy a buscar un laburo, ¿viste? Ahora voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o me voy a bañar, voy a ir a un lugar y voy a volver a mendigar, pero ahora puedo ver lo que me dan, qué sé yo. Pudo haber tomado muchas decisiones, pero él siguió a Jesús en el camino. Y un encuentro con Jesús hace eso. Nos pone en un lugar donde nosotros sí o sí tenemos que tomar una decisión, ¿no? La conclusión de la historia es la siguiente, que nadie puede o es capaz de decidir seguir a Jesús, ¿no? Sin haber tenido un encuentro con Él. O sea, imagínense que este ciego sabía quién era cuando le dijeron, es Jesús, le dijeron, ¿no? Y él sabía quién era, porque ¿qué le dice él? ¿Viste? ¿Qué le dice cuando le gritan? ¿Hijo de quién? O sea, él lo conocía, pero evidentemente no lo seguía, ¿no? Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, no, él lo empezó a seguir después de eso. Cambió. Él conocía mucho, porque encima le dice Rabí, realmente lo conocía como el Mesías. Pero la cosa cambió cuando él se encontró ahí cara a cara con Jesús y él tomó la decisión y dijo, yo te voy a seguir, y lo siguió por el camino. Entonces repito, nadie puede o es capaz de decidir seguir a Jesús. Nadie de nosotros puede seguir a Jesús si primero no nos encontramos con Él. ¿Sí? Eso para pensar mucho. Porque si nosotros queremos hacer discípulos, como hablábamos domingo atrás, no podemos hacer discípulos si primero nosotros no somos discípulos de Jesús, ¿no? Y nadie puede seguir a Jesús
sin dejar, como este mendigo, todo lo que posee. Quizás el mendigo no poseía cosas materiales como muchos de nosotros, pero él tenía una historia que la cuenta bien ahí el Evangelio, ¿no? Nadie puede seguir a Jesús sin dejar todo lo que posee. El llamado que siempre hace Jesús en la Biblia, historia tras historia, yo he leído bastante porque hace un tiempo atrás el Señor me empezó a hablar, ¿no? Y Él me empezó a decir, seguime. Y el llamado que hace Jesús siempre en la Biblia es seguirlo. Él no hace otro llamado, es tremendo. Y lo tremendo es que Él está siempre en movimiento, o sea, nunca está en el lugar fijo. Él no entra a nuestra vida, ¿no? Él pasa y nos dice, seguime, ¿no? Y sigue el camino. ¿Se acuerdan cómo llamó a los primeros discípulos? Dice que iba junto al lago de Galilea, si no me equivoco, y estaba Pedro y Andrés, ¿no? ¿Sí bien? Pedro y Andrés ahí con las redes, laburando, pescando. Seguramente como era una zona así de lago, ¿no? Era su trabajo cotidiano, su sustento, los familiares, todo el mundo trabajando de eso. Y pasa que Jesús le dice, síganme, ¿no? Y dice, Jesús sigue el camino y ellos dejando todo, lo siguieron. Y tuvieron que dejar todo para seguir a Jesús. Y hay tantas historias, ¿no? Que siempre Jesús nos termina diciendo, seguime. ¿Se acuerdan la del joven rico? El joven rico era intachable. Era incluso mejor persona que yo, ¿no? Sin duda, hacía cosas. El joven rico le dice a Jesús, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna, maestro? Hace esto y lo otro, le dice Jesús. Sí, maestro, yo ya lo hice. Yo no creo que él esté mintiendo. ¿Sí? De hecho, él era un joven rico que cumplía la palabra de Dios. Sí, Señor, yo esto lo he hecho, dice, ¿no? Desde que era joven. O sea, practicó una vida así de bondad y de obediencia. Y Jesús le dice, bueno, entonces andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres, vas a tener tesoro en el cielo, ¿no? Y después vení y seguime. ¿Y qué pasó con el joven rico? ¿Ves que le hace el mismo llamado? Le dice, seguime. ¿Y qué hace el joven rico? Se va muy triste, ¿por qué? No porque no quería seguir a Jesús, yo recuerdo que lo quería seguir, pero tenía tantas riquezas, era extremadamente rico. Quería dejar las riquezas. Claro, que no pudo. ¿Ven cómo hay que siempre tomar una decisión para seguir a Jesús? Y Él siempre nos va, cuando nos encontramos con Jesús, Él va a hacer algo y nos va a decir, a lo último va a decir, bueno, seguime, ¿no? Y ahí es la decisión que tenemos que tomar nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de hacer discípulos, ¿no? Y ya termino. Si ustedes y yo ya hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿no? Entonces, si no decidimos, es tiempo de decidir que seguirlo o dejar que siga el camino, porque Él se está moviendo, Él siempre se está moviendo. Nunca se va a quedar en un lugar fijo, es más, Él le dice, las zorras tienen madrigueras, ¿no? Claro, el hijo no tiene donde reposar la cabeza, eso significa que va a haber un movimiento constante, ¿no? Él nunca va a estar en un lugar ahí tranquilito, Netflix, ¿no? Un montón de cosas, comodidad a full. Entonces, si ustedes ya tuvieron, si yo ya tuve un encuentro con Jesús y no tomamos una decisión de seguirlo, entonces es el momento de decir, bueno, ¿sigo o no? Me voy a la otra vida. Pero si ustedes ya tuvieron el encuentro con Jesús y decidieron seguirlo, entonces tenemos que soltar, ¿sí? Para seguirlo hay que soltar todas las cosas, como este ciego, todas las cosas que poseemos y salir de ese lugarcito tan conocido, tan precioso, tan cómodo, tan lindo, ¿no? Tan perfecto que es nuestro lugar, qué sé yo, no sé cuál puede ser tu lugar, pero Jesús te llama a salirte de ahí y a seguirlo.
Entonces, ustedes ya decidieron, y si yo decidí seguir a Jesús, es tiempo de soltar todo lo que tenemos y seguirlo simplemente. Y si ya lo estás siguiendo, ¿no? Porque por ahí ya decidiste, y me alegra mucho, si ya decidiste seguir a Jesús. Esta es la parte crucial. Si ya decidiste seguir a Jesús y lo dejaste todo por seguirlo, sos responsable de que las personas del mundo tengan un encuentro, ¿sí?, con Jesús. Es decir, tenés que predicar, ¿no? Que las personas nunca van a poder tomar una decisión si no se encuentran con Jesús, y nosotros somos aquellos, hace tiempo atrás hablamos, somos embajadores de Cristo, ¿no?, que van a reconciliar a las personas con Cristo. O sea, ¿cómo podemos quedarnos, ¿no?, en nuestro lugar sin hacer nada? Entonces ese es el desafío final que yo les dejo, que yo nos dejo, porque esto es para todos. Si ya decidieron seguir los pasos de Jesús, entonces todos nosotros somos responsables de que el que no cree, ¿sí?, el que quizás conoce algo de Jesús, como este Bartimeo, es nuestra responsabilidad de que ellos se encuentren con Jesús. ¿Con quién se encuentran? ¿No? Cuando vos vas al almacén, cuando vas a pagar las cuentas, cuando vos salís por el barrio, cuando vos te encontrás con un amigo de la infancia, qué sé yo. ¿Con quién se encuentran? ¿Con un Johnny Serpili, con un Leo Luna, con un Emi Martínez, Elías Soldaño? ¿O estás siendo el canal para que esa persona se encuentre con Jesús? Porque ese es el propósito. ¿Sí? Que esa persona se encuentre con Jesús. Último versículo. Mateo 16:24. Y luego Jesús les dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, entonces hoy lo leíamos en el retiro, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Rapidísimo, ¿qué es tomar la cruz? ¿Quién cargaba la cruz en esa época? Jesús. Sí, Jesús la cargó, pero ¿quién era el que cargaba la cruz siempre? Recordemos que la crucifixión era un método de muerte o de condena, ¿sí?, a un delincuente. El método máximo, ¿no? Si no me equivoco, lo puedo equivocar. Entonces, el único que cargaba la cruz, ¿no?, era el delincuente. Y díganme ustedes, el delincuente, mientras va cargando la cruz, ¿hacia dónde va? ¿No? Sí. Ese es el primer punto. Y mientras el delincuente va con la cruz, ¿no?, hacia el lugar donde va a ser crucificado, muy fuerte, pero es lo que pasó con Jesús. Díganme, este delincuente o esta persona, mientras lleva la cruz, ¿no?, dice: che, mañana capaz que voy a hacer esto que tengo tantas ganas de hacer, o el año que viene tengo ganas de estudiar aquello, o quiero cumplir mi sueño de tener lo otro, ¿no? ¿Tiene oportunidad para hacer eso? ¿Por qué? Claro, porque está yendo a morir, ¿sí? Y eso es lo que quiere decir Jesús con cargar la cruz. Agarrar la cruz, negarse a sí mismo, es olvídate de tus sueños, olvídate de tus deseos. Hoy lo aprendimos bien en el retiro. Todo tremendo. Olvídate de todo lo que vos querés y dedicate a hacer lo que Él quiere hacer. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios entonces.